podemos enumerar más de 229 complicaciones que afectan a cada órgano, cada sistema y a cada una de nuestras especialidades médicas. Sin embargo, el reconocimiento de la obesidad como enfermedad sigue siendo un tema bastante controversial en nuestra comunidad médica. Y es que, aunque la Organización Mundial de la Salud y varias sociedades científicas clasifican a la obesidad como una enfermedad crónica compleja, aún persisten muchas discrepancias debido a su heterogeneidad y la falta de criterios clínicos específicos. Esto es un estudio del año 2019 llamado el Action.io, que fue una consulta virtual que se hizo en 11 países, en el cual se le preguntó tanto a pacientes como a médicos si consideraban la obesidad como una enfermedad. Y podemos ver que desde el punto de vista de los pacientes, un 68% de ellos consideraban la obesidad como una enfermedad, y de los médicos un 88%. A mí lo que me llama la atención es que todavía hay un 12%, al menos el año 2019, prepandemia, que todavía había 12% de personas médicos que no consideran la obesidad como una enfermedad. Creo que eso ha cambiado en los últimos años porque todos supimos lo que pasó con la gran pandemia del COVID, donde los pacientes con obesidad tenían un peor pronóstico y empezamos a escuchar más sobre realmente la importancia de identificar a estos pacientes. Entonces veamos un poco cómo define la Organización Mundial de la Salud a la obesidad. Y voy a leer textualmente lo que dice. La obesidad es una compleja enfermedad crónica que se define por una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La obesidad puede provocar un aumento del riesgo de diabetes tipo 2 y cardiopatías, puede afectar a la salud ósea y la reproducción y aumenta el riesgo de que aparezcan determinados tipos de cáncer. La obesidad influye en aspectos de la calidad de vida como el sueño o el movimiento. Entonces, vamos a desglosar un poco esta definición de la Organización Mundial de la Salud. Y dice, acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un fenotipo físico y tenemos que esto implica un riesgo a la salud. Pero ¿qué es lo que nos está faltando? Nos está faltando que nos digan cuáles son los efectos directos del exceso de adiposidad. ¿Cuáles son esos efectos sobre los órganos? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces veamos aquí cuáles serían los elementos de una enfermedad para ver cómo estamos con respecto a la definición de obesidad. Tenemos que en primer lugar tenemos una etiología, que sería la causa de la enfermedad, la fisiopatología, que serían los mecanismos específicos de la enfermedad, y luego esto lleva a problemas a nivel de la función de los órganos y posteriormente a las manifestaciones clínicas. En obesidad, la definición actual de la Organización Mundial de la Salud carece de estos puntos. Entonces, ¿cómo ha sido el marco tradicional de la obesidad hasta la fecha? Nosotros tenemos una etiología, que puede ser genética, ambiental, muchos factores desconocidos. Tenemos una fisiopatología, tenemos factores mecánicos, endocrinos, metabólicos, inflamatorios. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a hablar de otras etiologías, otras patofisiologías adicionales, y ya estamos saliendo a enfermedades independientes y comenzamos a ver la diabetes, comenzamos a ver la enfermedad cardiovascular como entes independientes. Entonces no tenemos necesariamente bien establecido cuál es aquella función orgánica comprometida y cuáles son realmente las manifestaciones clínicas de la obesidad como una enfermedad.